El nombre de Napoleón Bonaparte aparece en casi todas las obras principales de Nietzsche, lo cual no debería sorprendernos, porque durante la época de Nietzsche, Napoleón llevaba menos de 100 años muerto, y la memoria del emperador seguía dominando la imaginación de escritores, artistas y filósofos. Esta era una de las muchas preguntas particulares que rondaba la conciencia europea. ¿Cuál fue el papel de Napoleón en la historia? En otras palabras, ¿cómo debemos interpretar el fenómeno de Napoleón Bonaparte? El primer tratamiento sostenido de Napoleón en las obras de Nietzsche aparece en Más allá del bien y del mal. Es un párrafo en el que discute la dicotomía entre quienes obedecen y quienes mandan, y la relación entre ambos. Este párrafo anticipa muchas ideas que se volverán más prominentes a medida que Nietzsche desarrolle su filosofía, sobre todo el tema de los fuertes frente a los débiles, y la moral de esclavos frente a la moral de amos, obediencia versus mandato. Es un párrafo bastante difícil, así que vamos a desglosarlo paso a paso. Primero, Nietzsche argumenta que, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre han existido quienes obedecen y quienes mandan, y que los que mandan son siempre un número reducido en comparación con los que obedecen, y cito, en todas las épocas, mientras la humanidad ha existido, también han existido rebaños humanos, familias, alianzas, comunidades, tribus, pueblos, estados, iglesias, y siempre, una gran cantidad de personas que obedecen en proporción al pequeño número de quienes mandan. En segundo lugar, sostiene que debido a esto, existe una necesidad natural en la humanidad de obedecer, y cito, puede suponerse razonablemente que, en términos generales, la necesidad de obedecer es ahora intrínseca en todos, como una especie de conciencia formal que da la orden. Este instinto intentará encontrar algo a lo que obedecer, cualquier cosa, una fuente de autoridad, ya sea Dios, la ley, la opinión pública, los padres, los maestros o lo que sea. Sin embargo, a medida que las sociedades degeneran y este instinto de obediencia se multiplica, Nietzsche advierte que la capacidad de mandar se volverá tan rara que podría desaparecer por completo, dejando solo los grandes rebaños de una humanidad obediente, sin presencia ni principio que les dé dirección, como un rebaño de ovejas sin pastor. Nietzsche señalaba que este proceso, al que podemos llamar democratización, ya es el estado de las cosas en Europa. Como escribió el filósofo alemán, esta condición existe actualmente en Europa. Yo la llamo la hipocresía moral de la clase dominante. No conocen otra forma de protegerse de su mala conciencia que desempeñando el papel de ejecutores de órdenes antiguas y superiores, de la Constitución, de la justicia, de la ley o del propio Dios, e incluso justificándose con máximas provenientes de las opiniones actuales del rebaño, como si fueran los primeros servidores de su pueblo o instrumentos del bienestar público. Esto pone el orden natural patas arriba. Los líderes se justifican a sí mismos en virtud de los seguidores, cuando por el contrario, deberían gobernar como soberanos. En cambio, toman la moralidad del rebaño como su principio rector y se ven a sí mismos como protectores de ella. Los líderes deberían afirmar con orgullo su propia moralidad y deleitarse en su capacidad, en lugar de buscar en los débiles la justificación de sus deseos. En obras posteriores, Nietzsche dará a esta enfermedad el nombre formal de degeneración. Pero justo cuando este proceso de democratización alcanza su punto de ebullición, sucede algo interesante. Aparece entre las ruinas de Europa un soplo de aire fresco, Napoleón. Este es el contexto en el que debemos entender la visión de Nietzsche sobre Napoleón, como un fenómeno, como una contracorriente frente a la cultura decadente de Europa. Alguien capaz de gobernar, un tipo de hombre cada vez más raro, considerado extinto. Cuando Nietzsche dice en otro lugar que Napoleón es un anacronismo, esto es lo que quiere decir. Napoleón es, sencillamente, un tipo de hombre que se consideraba imposible en su tiempo. No es de extrañar que Napoleón se mencione junto a Alejandro Magno y Julio César, hombres que vivieron miles de años antes que él. De hecho, esta cualidad antigua de Napoleón es una de sus características más llamativas y juega un papel destacado en el análisis de Nietzsche. La singular concentración de Napoleón en el poder, su ambición ilimitada, su deseo de dominio, eran vistos por Nietzsche como una característica antigua. La devoción suprema por una sola causa, algo a lo que se dedica toda la vida. Este es un motivo que recorre toda su obra, pero curiosamente en Aurora, Nietzsche lo aplica a Napoleón, y cito, Napoleón es el tipo completo y plenamente desarrollado de un solo instinto,
pertenece a la humanidad antigua, cuya característica es la construcción simple y el desarrollo ingenioso y la realización de un solo motivo, o de un pequeño número de motivos, fácilmente reconocibles. Podemos afirmar que esta es, en efecto, una característica propia de los antiguos griegos y romanos. Esto se deduce claramente de otro pasaje en Aurora, donde Nietzsche evoca la Edad de Oro de Atenas y vincula cada figura histórica con una única ocupación esencial, tal como dice: esta cultura, que tiene a su poeta en Sófocles, a su estadista en Pericles, a su médico en Hipócrates y a su filósofo natural en Demócrito. Esto revela un rasgo singular de aquellas civilizaciones: la capacidad de encarnar una devoción total a una sola causa, un impulso a llevar una vocación hasta sus límites más elevados. De la misma manera que Hipócrates dedicó su vida entera a la medicina, buscando a través de ella dominar y comprender la naturaleza, Napoleón consagró su existencia a la conquista, al poder y al deseo de gobernar. Esta entrega absoluta a una finalidad concreta refleja un espíritu que Nietzsche identifica con la antigüedad clásica, un impulso casi heroico de sublimar toda la energía vital en un solo propósito, convirtiéndose así en una fuerza histórica, única e irrepetible. Conviene recordar que, en Aurora, una obra temprana de Nietzsche, él aún no había desarrollado su célebre concepto de la voluntad de poder. Sin embargo, la idea ya aparece en germen. Incluso Hipócrates, desde su quehacer médico, buscaba superarse a sí mismo y alcanzar el dominio sobre el mundo natural. Pero el hecho de que a lo largo de su carrera intelectual, Nietzsche tuviera a Napoleón en tan alta estima es una especie de prefigurización de su filosofía posterior, en la cual la palabra poder ocupa el centro del escenario. Según Nietzsche, por encima de todo, el carácter antiguo y griego de Napoleón se revela en otro aspecto de su personalidad, o más bien, en su significado en la historia mundial. Napoleón, como quizás ningún otro hombre en la historia moderna, encarnó el ideal de la nobleza, un ideal que antes solo se encontraba en el mundo grecorromano y que alcanzó en él un grado de refinamiento. Pero, exactamente, ¿qué queremos decir con esto? ¿A qué nos referimos con nobleza? En química, un gas noble es aquel que no reacciona con otros elementos, como si su estabilidad perfecta lo apartara de la necesidad de mezclarse con los demás. En el reino animal, el águila es considerada uno de los animales más nobles y vuela sola. El león, otra criatura noble por excelencia, es el depredador supremo de su entorno, el rey de la selva. En los seres humanos, y en particular en el antiguo régimen europeo, la nobleza estaba conformada por las élites gobernantes y legisladoras, separadas de los plebeyos y representando solo una pequeña fracción de la población total. Este orden permaneció en la cúspide de la estructura de poder de la sociedad europea durante siglos, hasta que finalmente la Revolución Francesa derrocó al antiguo régimen y abrió el camino hacia el mundo moderno. Para usar una frase nietzscheana, lo que caracteriza al noble, y Nietzsche a veces habla de hombres superiores en este sentido, es lo que él llamó un cierto patos de la distancia. El patos de distancia es un término que intenta capturar la actitud predominante del hombre superior, del hombre noble, en una sola expresión. Tal como lo resume Nietzsche en la genealogía de la moral, se trata aquí de un patos de la distancia, de un sentimiento constante y profundo de diferencia entre los superiores y los inferiores, que se mantiene vivo mediante costumbres y prácticas. El patos de la distancia es el proceso mediante el cual los aristócratas generan una separación moral entre ellos mismos y los demás. Según Nietzsche, todo hombre superior, de un tipo más completo, debe incorporar esta actitud en lo más profundo de sí, debe poseer un sentido arraigado de individualidad, alcanzar el dominio sobre sí mismo y ser capaz de crear un buen arte. Alejandro Magno creía ser descendiente de los dioses, un semidios que vagaba por la tierra y a quien los dioses habían bendecido con una destreza marcial nunca antes vista. Los emperadores romanos se consideraban a sí mismos dioses caminando sobre la tierra y exigían ser venerados como tales. Los reyes de la Edad Media gobernaban por el derecho divino de los reyes, en la creencia de que Dios había bendecido personalmente al monarca con el poder de gobernar y que, por tanto, su autoridad para reinar estaba plenamente justificada. Pero la nobleza de carácter también puede manifestarse en dimensiones distintas a la política. Nietzsche consideraba a Schopenhauer como un hombre de carácter noble por su honestidad radical, su voluntad de ir más allá de las creencias aceptadas de su tiempo para perseguir la verdad por encima de todo,
y por su disposición a permanecer solo, tal como dijo, un intelecto verdaderamente independiente como el de Schopenhauer, un hombre y caballero con mirada de bronce, que tiene el valor de ser él mismo, que sabe permanecer solo sin esperar primero el respaldo de los hombres que lo rodean o las aprobaciones de sus superiores. Nietzsche también menciona a Goethe en el mismo aliento que a Napoleón. Lo llama un conquistador, aunque evidentemente la dominación de Goethe no era política, ya que no poseía un imperio. Sin embargo, disfrutó de una especie de dominio sobre la cultura alemana y europea. Así, el pathos de la distancia y el carácter noble no tienen por qué expresarse necesariamente en la esfera política, aunque en el caso de Napoleón sí lo hicieron. Y así como Alejandro creía en su ascendencia divina, Napoleón creía en su estrella del destino, que lo llevaría a la grandeza. Tras la batalla de Lodi, una de las primeras victorias del general Bonaparte, pronunció célebremente las siguientes palabras: «Preví lo que podría ser, ya sentía la tierra huir bajo mis pies, como si me llevaran hacia el cielo». Napoleón literalmente se veía a sí mismo elevándose hacia el cielo, contemplando desde una gran altura el mundo que deseaba gobernar. Este pathos de la distancia se traduce en un desprecio por la mera vida humana, un aspecto bien documentado en su carácter y que ha proporcionado abundante material para sus críticos, entre ellos, de manera célebre, Tolstói en Guerra y Paz. Por otro lado, no podemos ignorar las críticas dirigidas a Napoleón. Se le ha reprochado haber enviado repetidamente a sus hombres a situaciones extremadamente peligrosas, moviendo sus divisiones militares como si fueran piezas sobre un tablero de ajedrez, dispuesto a sacrificar vidas, sin vacilar ni mostrar piedad. Muchas de las citas más famosas de Napoleón reflejan este aspecto de su personalidad. Por ejemplo, al reunirse con el célebre diplomático austríaco para negociar la paz, dijo: «Yo he crecido en los campos de batalla, y un hombre como yo se preocupa poco por la vida de 1.000.000 de hombres». En el ocaso de los ídolos, Nietzsche desarrolla su idea de la grandeza señalando que los grandes hombres provienen, en resumen, de una explosión de fuerza, tal como dijo: «Los grandes hombres, como las grandes épocas, son material explosivo en el que se ha acumulado una cantidad colosal de poder. Las primeras condiciones para su existencia son siempre históricas y fisiológicas. Son el resultado de que, durante largos periodos, la energía se haya reunido, almacenado, guardado y preservado para su uso, y que no haya ocurrido ninguna explosión. Cuando la tensión acumulada se vuelve excesiva, basta el más mínimo estímulo para desatar al genio, provocar grandes hechos y abrir paso a destinos trascendentales». Para Nietzsche, la grandeza no surge de la nada ni es un accidente pasajero, sino el resultado de un proceso lento y profundo de acumulación de fuerzas vitales. Es como una corriente subterránea que, durante siglos, va reuniendo energías latentes hasta que, en un momento crítico, estalla con una fuerza incontenible y deja su huella en la historia. La aparición del genio, del gran hombre, no es un fenómeno aislado, es la consecuencia inevitable de tensiones históricas y vitales acumuladas que encuentran su resolución en un individuo excepcional, cuyo potencial oculto se despierta gracias a un estímulo externo. En él, el poder contenido durante generaciones se concentra y finalmente se libera de forma explosiva, dando origen a grandes hechos y a destinos trascendentales. En otras palabras, según Nietzsche, hombres como Napoleón no nacen de un día para otro ni pueden ser comprendidos como meros productos de su entorno inmediato. Ellos se gestan durante mucho tiempo, como si la historia misma los preparara para irrumpir en el mundo con un impacto transformador. Los grandes hombres son necesarios porque materializan la culminación de fuerzas históricas, biológicas y espirituales. Sin embargo, la época en que aparecen es cuestión de azar. No es posible predecir con certeza cuándo ni dónde surgirá un hombre así, solo que, cuando surge, casi siempre domina su tiempo con una fuerza irresistible. Esto se explica, según el filósofo alemán, porque son más fuertes, son antiguos en el sentido de que llevan en sí mismos una herencia vital más profunda, un poder acumulado que se ha almacenado y preservado a lo largo de generaciones. Nietzsche observa con asombro cómo, al analizar la historia y detenerse en la Revolución Francesa, uno esperaría que esta época, marcada por los ideales igualitarios de libertad, igualdad y fraternidad, no diera lugar a un personaje como Napoleón, sino más bien al tipo humano opuesto, un ciudadano entre iguales, un representante del espíritu democrático. Y sin embargo, ocurrió lo contrario.
la Francia que decapitó a un rey en un acto que simbolizaba el fin de la monarquía y de toda forma de poder absoluto, fue la misma que, pocos años después, coronó a un emperador. La Revolución Francesa fue el movimiento que llevó a la abolición de la monarquía absoluta en Francia. En 1793, el rey Luis XVI fue decapitado en la guillotina, un acto simbólico y radical que buscaba eliminar cualquier rastro del antiguo régimen y abrir paso a una nueva era basada en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, después de años de inestabilidad, guerras y conflictos internos, como el terror y las luchas entre facciones revolucionarias, el vacío de poder y el caos social facilitaron el ascenso de Napoleón Bonaparte. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado y se convirtió en primer cónsul, y pocos años después, en 1804, se proclamó a sí mismo emperador de los franceses, restableciendo una forma de poder absoluto en Francia. Es esta paradoja la que tanto fascinaba a pensadores como Nietzsche y Hegel. El país que destruyó una monarquía hereditaria, acabó creando una monarquía basada en la fuerza personal y la genialidad militar de un solo hombre. Napoleón es un anacronismo, un hombre fuera de su tiempo. Es precisamente esta dimensión antihistórica, esta capacidad de situarse por encima del espíritu de la época, de no someterse a sus valores dominantes, de no caminar en conformidad con los ideales democráticos y niveladores de su entorno, lo que, para Nietzsche, constituye la verdadera grandeza. Un hombre así no solo rechaza ser moldeado por su tiempo, sino que es capaz de moldearlo, de imponerle su propia voluntad y su visión. Su disposición a permanecer solo, sin buscar la aprobación de los demás, y a doblar el mundo y los tiempos a su voluntad es la esencia del espíritu aristocrático y creador. En conclusión, Napoleón representa, para Nietzsche, el espíritu antiguo renacido en tiempos modernos, la aristocracia en medio de la democracia, una gran distancia moral y vital entre lo grande y lo vulgar, la noble valentía de mantenerse solo y sin iguales. Es la encarnación del pathos de la distancia, esa actitud que separa a los hombres superiores del rebaño y les permite ejercer dominio no solo sobre los demás, sino sobre sí mismos y sobre el destino. Hegel, que vio a Napoleón en persona, captó con palabras memorables esa sensación casi mística de presenciar a un individuo que parece concentrar en sí mismo el curso de la historia. Escribió: «Vi al emperador, esa alma del mundo, salir de la ciudad para inspeccionar su reino». Es verdaderamente una sensación maravillosa ver a un individuo que, concentrado en un solo punto mientras está sentado a caballo, se extiende sobre el mundo y lo domina. Quiero dejarte con lo que, en mi opinión, son las palabras más interesantes y drásticas de Nietzsche sobre Napoleón, escritas en la genealogía de la moral, y cito: «La moral de esclavos demostró una vez más ser victoriosa sobre el ideal clásico en la Revolución Francesa y, en un sentido aún más crucial y profundo, la última aristocracia política que existía en Europa, la de los siglos XVII y XVIII, se hizo pedazos bajo el instinto de un pueblo resentido. Jamás había escuchado el mundo un júbilo mayor, un entusiasmo más horrendo. Y, en medio de todo ello, tuvo lugar el fenómeno más monstruoso e inesperado. El ideal antiguo en sí mismo desfiló ante los ojos y la conciencia de la humanidad con toda su vida y un esplendor inaudito. En oposición al grito de guerra de los resentidos, el grito de la prerrogativa de los muchos, la voluntad de soledad, de humillación y de igualación, la voluntad de una regresión y de un ocaso de la humanidad, resonó de nuevo, más fuerte, más simple, más penetrante que nunca, el terrible y encantador contragrito de guerra de la prerrogativa de los pocos. Como un último hito hacia otros caminos, apareció Napoleón, el anacronismo más único y violento que jamás haya existido, y en él, el problema encarnado del ideal aristocrático en sí mismo,